Mi responsabilidad realmente es dirigir ese equipo que hace el pronóstico de hacia dónde va la economía. Pero el reto para los jóvenes realmente es no dejarse volver inútil por la inteligencia artificial. Cuando veo además esas herramientas tan poderosas y digo, Dios mío, en 8 horas, lo que antes me ha tomado 2 años, que uno no tenga esa capacidad de discernir entre qué es correcto, qué no, en qué contexto es, qué no. Bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tech for Business Podcast. Hoy tenemos a Juan José Ospina, subgerente de Política Monetaria e Información Económica del Banco Central de Colombia, el Banco de la República. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar esta invitación. Gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto estar aquí. Esto es nuestro. Entonces, Juan, para arrancar humanizándote, cuéntame por favor quién es Juan Ospina un poquito más allá de los títulos y cargos. Ya, yo soy papá de dos niñas, 9 y 5 años, y me gusta tocar piano, pero soy malísimo para tocar piano, pero me gusta. Y también me gustan las matas, sobre todo los frutales, entonces trato de cultivar frutales en una terraza que tengo. Eso así como hechos un poquito más divertidos. De resto, soy economista y trabajo en el Banco de la República hace 9 años. eh, Y hoy en día, pues tengo un equipo grandote como de 150 personas que trabajan, digamos, en lo que yo diría es la misión central del Banco Central, que es mantener poder adquisitivo de la moneda. Un reto gigantesco en el Banco de la República. Quiero que nos cuentes un poquito más en qué consiste ese reto, para poner todos en contexto. Y solo aquí una cuña, antes de que me respondas, tienes unos estudios impresionantes, un PhD, 3 maestrías, 2 pregrados. Ya luego, digamos que ahondaremos un poquito en ello, pero antes que nada, cuéntanos qué significa ser subgerente de política monetaria e información económica en el Banco Central. Pues es una responsabilidad grande. Básicamente, mi trabajo consiste en dirigir al equipo técnico del banco. Cuando la gente oye, el equipo técnico del Banco de la República subió su pronóstico de inflación, o dice que la economía va a crecer 2% o 3%, ese equipo técnico es mi equipo. Entonces, mi responsabilidad realmente es dirigir ese equipo que hace el pronóstico de hacia dónde va la economía, que hace una recomendación a la junta directiva del banco sobre qué debería hacer la junta del banco con su instrumento principal, que es con las tasas de interés, para alcanzar los objetivos constitucionales, que son fundamentalmente mantener el poder adquisitivo de la moneda y alcanzar un nivel de producto de crecimiento y de empleo que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, digamos, es una gran parte, casi que todo el análisis macroeconómico del banco cae en mi equipo para efectos de política monetaria. También hacemos un análisis de política fiscal, que es normalmente simplemente para efectos internos y poder informar a la Junta cómo estamos viendo nosotros las perspectivas fiscales. Y adicionalmente tenemos un equipo que hace análisis de mercado laboral con sus respectivos, digamos, reportes públicos. Y un pedazo grandote de mi equipo produce la mayor parte de la información estadística que sale del Banco de la República. No toda, pero la mayor parte de la información que producimos para el país, ya como un bien público de proveer información, la produce mi equipo. En eso hay índices de tasas de interés, índices de tasas de cambio, la balanza de pagos y algunas partes de las cuentas nacionales. Entonces, ese, digamos, es como
como a lo que me dedico, y la responsabilidad es grande, pues porque al final uno puede pensar que el Banco Central, sobre todo cuando tiene independencia, pues tiene la responsabilidad o la capacidad de mover, ustedes quieren, como el impuesto financiero para todo el mundo, sin pasar por el Congreso, ¿cierto? Pierden en la tasa de interés como si fuera el impuesto financiero. El Banco Central lo puede subir o lo puede bajar y afectarnos a nosotros todas nuestras decisiones de ahorro, decisiones de inversión, decisiones de consumo, decisiones o no de tomar un crédito, solamente con la responsabilidad, digamos, de la junta directiva sin tener que pasar por un proceso eh, legislativo, ¿cierto? Entonces es una responsabilidad grande. Mi mayor responsabilidad es poderle decir a la Junta, mire, nosotros como equipo técnico creemos que esto es lo que ustedes deben hacer y las consecuencias de hacer lo que ustedes deben hacer, perdón, pueden ser estas y así debería evolucionar la economía en las condiciones actuales. Si ustedes hacen esto que nosotros creemos que lo que ustedes deberían hacer. Entonces ese es un poquito como la responsabilidad, más allá de toda esta cantidad de títulos y demás, es una responsabilidad que es muy divertida porque al final siente uno que está haciendo país todo el tiempo tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Con ese cierre que hace su gerente de política monetaria, construir país básicamente. Y construir país mucho con análisis, mucho con datos, mucho con procesos internos, ¿cierto? Que son muy rigurosos, pues porque la responsabilidad es gigantesca. Entonces quisiera que continuáramos la conversación sobre algún caso de uso en el que debas utilizar grandes volúmenes de información, pues que seguramente son todos, para tomar decisiones importantes. ¿Qué tan grandes son las bases de datos? ¿Cuáles son esos retos de procesar las bases de datos? Y tratar de hilarlo probablemente con algún, digamos que, contexto novedoso o nuevo que me comentabas previo a la entrevista, por ejemplo, de cómo se puede llegar a procesar esta información de forma mucho más rápida utilizando las herramientas nuevas que tenemos disponibles. Sí, nosotros hemos empezado a utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial o la inteligencia artificial como una herramienta para diferentes aspectos de nuestro trabajo, con un objetivo grande que es tratar de ser un poco más eficientes en las cosas que hacemos, y poder tener un mejor acceso y un mejor manejo de los datos. De alguna manera esté más al alcance, si quiere, como de la organización y de una manera, digamos, oportuna, ¿cierto? Entonces, el banco tiene un repositorio de datos enorme. Hay muchos datos que nosotros manejamos, que son datos microdatos, hay unos que son no anonimizados, hay otros que son anonimizados, recibimos datos del DANE, datos del Ministerio de Hacienda, eh, del Ministerio de Salud. Recibimos una cantidad de datos y nosotros pues juntamos todos esos datos en unos repositorios enormes. Eh, y parte del resto, un caso de uso, digamos, interesante y muy reciente, ha sido la visualización de una encuesta, que es una encuesta del DANE, que es la gran encuesta integrada de hogares. Es la encuesta donde, a través de la cual se miden muchas cosas, pero por ejemplo en particular se mide la tasa de desempleo, ¿sí? Entonces es una encuesta donde uno va y hace una cantidad de preguntas, le preguntan si uno hizo un trabajo la semana pasada, si trabajaba en la empresa del papá, o si no hizo nada, si estaba estudiando, si estuvo buscando trabajo, si no tiene trabajo, en fin, tiene una cantidad de cosas. Es una encuesta, digamos, muy compleja y mi equipo, pues, es muy juicioso y lleva una base de datos muy rigurosa y la limpia y demás, y tiene un conocimiento muy, muy grande de los datos. Pero entonces esa base de datos la tomamos, estamos muy interesados en tratar de ver, digamos, en, con una frecuencia relativamente alta algunos efectos de algunos cambios que había en el mercado laboral, puede ser por normas o puede ser por los cambios en los salarios. Y entonces la idea era, no, pues no esperemos a que todos los expertos de todo el banco nos digan todo lo que está pasando. No queremos también poder tener un streaming más rápido de los datos y una visualización más rápida. Entonces, piensen que esa base de datos está hecho en un software que manejamos mucho los economistas, con es un software muy eficiente, que es ese Stata.
Y esto pues es lo que nos leen, es lo que nos enseñaban en la universidad en los últimos, no sé, 20, 25, 30 años. Y con eso pues es que nosotros corremos regresiones. Entonces la base de datos era una base de datos que destaca. Y una cosa que hicimos fue primero utilizar el Cloud Code para tratar de volver esa base de datos una base de datos, digamos, más eficiente y que ocupara menos espacio. Entonces son bastantes gigas que hacen muy difícil, digamos, su manejo, un poco ineficiente. Yo creo que hicimos con Cloud Code fue convertirla a Parquet, que es es un tipo, digamos, de archivo mucho más eficiente en términos, digamos, de su tamaño y, digamos, del manejo de los datos. Y piensen que nos redujo, digamos, el tamaño de la base de datos a un veinteavo, digamos. ¿Cierto? Eh, y lo utilizamos no solamente para que lo hiciera, sino también para aprender cuál era el código de Python a través del cual lo hacía. Entonces, digamos, no es solamente como utilizarlo como, ven, hazlo, sino, no, hazlo, pero muéstrame cómo lo hiciste y yo además puedo aprender un poco de ese código de Python y utilizarlo para otras cosas, o para entender qué está pasando. Una vez con eso, le dimos esa base de datos y una descripción, digamos, de la base de datos de la encuesta realmente, y un diccionario de la base de datos, para hacerle la pregunta de oro. Le acabo de entregar esta base de datos, dígame usted qué entiende, como para probar a ver si Claude estaba entendiendo lo que le estábamos dando. Y pues la respuesta pues fue tremendamente satisfactoria, preocupantemente satisfactoria. Y yo dije, Dios mío, tengo los datos desde el año 2000 hasta el año 2025, diciembre, son datos mensuales, tiene este tipo de variables, no sé qué. Entonces, una vez, digamos, teníamos una idea de que había entendido la información que le habíamos dado, y procedimos a decirle, queremos hacer un dashboard que nos permita visualizar los datos de esta y esta y esta otra manera, de una manera rápida. Por favor, ayúdenos a construir el dashboard. Y muy rápidamente construí un dashboard en un formato HTML que de hecho podíamos compartir entre nosotros y poder ir mirando diferentes piezas de información. Y todo esto ocurrió en un proceso de menos de 8 horas. ¿Cierto? Es una cosa que hubiera tomado muchísimo tiempo, con una base de datos complicada, que ni siquiera estábamos tratando de cruzar datos, digamos. Solamente con una base de datos ya digamos hecha y pues limpia por nosotros, digamos, bien tratada, pues logramos tener una visualización rápida y muy cómoda. Y para darles un ejemplo, nosotros teníamos otras bases de datos que hemos tratado de ir poniendo a través de R y de RShiny, como unos visualizadores también, ¿no? Una especie de páginas web donde uno puede graficar sus datos y ver diferentes cosas. Y en ese proceso nos podemos haber gastado 2 años, ¿cierto? Y claro, ahí hay un montón de aprendizaje. Un poco impresionante es que con esta herramienta podemos hacerlo en un día, ¿cierto? Entonces el salto de productividad es tremendamente grande, eh, y le permite, digamos, a uno concentrarse mucho más en el análisis de los datos, en la visualización y en tratar de entender qué está pasando con la economía y no tanto en cómo construimos esto, ¿cierto? Una lección que sale de ahí y que es súper interesante es que, y hay que tener mucho cuidado, y creo que es afortunado que sea así, y es que los expertos en los datos fueron capaces de encontrar diferentes tipos de errores, conocer, eh, guiar, digamos, la construcción del dashboard de una manera mejor. Es, mire, no, esto aquí tiene un dato que está corrido porque no sé qué, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con esta la otra cosa. De tal manera que, digamos, fue una cosa mucho más interactiva, donde no fue simplemente meterlo en una caja negra y que saliera una cosa y tomarlo, digamos, como, entonces esta es la verdad y así funciona y esto es lo que dice Claude y ya está. Sino, sino es un proceso, digamos, donde esa experiencia y ese conocimiento profundo que yo no tenía, pero mis pupilos sí, ese conocimiento profundo pues permite que uno termine, digamos, con una visualización confiable de los datos y con un manejo mucho más eficiente de los datos y además mucho más asequible para mí, ¿cierto? Porque
yo quisiera pedirles a ellos una información, los tengo que llamar o mandarles un correo o un WhatsApp y decirles, oiga, ¿por qué no me mandan esta información? Y esas personas tienen que ir a construirle, no sé qué. En estos momentos, lo único que hay que hacer es mandarme el link del dashboard actualizado y ya está, ¿cierto? Entonces, esto digamos, es un caso de uso de un considero exitoso y que vamos a tratar de llevarlo, digamos, a diferentes bases de datos y eventualmente, digamos, hacerlo asequible a las personas que pueden tener acceso a a las diferentes piezas de información. Mm, Bueno, ese es un ejemplo, no sé, de un caso de sí, uso Juan, muy eso pues está súper impresionante. interesante y además da como un aire esperanzador, da un aire muy interesante de cómo una corporación o como una institución tan importante, un país como el Banco Central, que tradicionalmente es muy conservadora, que no necesariamente utiliza tecnología, digamos que de la más avanzada, y aquí viene el catch por la complejidad y por los procesos que maneja, hoy está experimentando con tecnología de punta. Sí, y nos acabas de compartir un caso de uso muy interesante, bastante novedoso, bastante vanguardista, y quiero ir ahondando un poquito sobre esas complejidades que pueden haber alrededor de poder experimentar en organizaciones tan complejas, tan grandes, tan tradicionales como lo es el Banco Central, para ir también, digamos que desglosando esos aprendizajes que podría llegar a tener la audiencia para en sus organizaciones, que pueden llegar a ser complejas, que pueden llegar a ser adversas un poquito a utilizar ese tipo de tecnologías, ir hackeando punto a punto, digamos, los puntos claves. Entonces aquí va la pregunta. Es lo más, digamos que, complejo a la hora de poder experimentar con tecnología dentro del Banco Central. Buena pregunta. Yo creo que el tema principal y lo que hace complejo la experimentación en particular, yo creo que hay dos cosas. La primera es que esta organización en particular, pero todas las organizaciones tienen sus propios datos confidenciales y sus propios secretos, llamémoslo de alguna manera, ¿cierto? El Banco Central no es tan secreto lo que hacemos y no es tan secreto cómo lo hacemos, pero pues en una empresa sí será secreto cómo se haga la Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, pero tenemos información que es confidencial, que es reservada y además una cantidad, digamos, de riesgos sobre de ciberataques y cosas de este estilo. El Banco Central, pues acuérdense que maneja las reservas internacionales del país, tipo de cosas. Es más, tiene la maquinita de hacer billetes, entonces uno no quiere que lo vayan a hackear. Entonces, la ciberseguridad, digamos, es un tema enorme, digamos, dentro del banco. Y esa obsesión, digamos, con la seguridad, que yo creo que está bien justificada, dificulta un montón la experimentación, ¿cierto? Porque la experimentación tiene, digamos, requiere un marco institucional, si uno quiere, ¿cierto? De tratar de definir, son como las políticas de manejo, digamos, de la inteligencia artificial, pero como es una cosa tan nueva, no hay una cosa montada, ¿cierto? Entonces, no es que uno tenga la oficina de inteligencia artificial, de pronto le toca montarla, pero no es que uno la tenga y entonces pues, todo el mundo que está tratando de utilizar las diferentes herramientas digamos tiene que haber una especie como de lineamientos de alguna manera como, no sé, incluso éticos, ¿cierto? ¿Cuál es el uso que le queremos dar y que le podemos dar a esto? Y ese marco, digamos, no necesariamente existe. El hecho de que no exista hace que sea difícil, digamos, experimentar porque hace difícil que yo pueda, digamos, tener acceso a cierto tipo de licencias, digamos. Y digamos, tecnológicamente, pues la infraestructura es compleja, ¿cierto? Porque usted no quiere que sea filtrar la información, no quiere que nadie por algún hueco con alguna inteligencia artificial vaya y se le meta a sus sistemas y lo vayan a hackear o cosas de ese estilo. Entonces, pues, la primera dificultad empieza a ser como una especie como de, como de blindaje que hace que uno no pueda moverse tan rápido como uno le gustaría. ¿Cierto? Y el blindaje es básicamente una restricción. No se pueden usar las cosas. No puedo usar cloud, ¿cierto? Em, entonces, digamos,
hay cosas que uno puede utilizar más fácilmente. Entonces, no sé, las organizaciones que tienen, no sé, Microsoft 365, pues entonces tiene el Copilot y el Copilot ya viene metido. Y entonces tiene, digamos, unos chequeos de seguridad que de pronto ya cuadran con los protocolos de seguridad de las organizaciones. Pero hay otro tipo, digamos, de plataformas, pues que no tienen ese grado de, no están tan embebidas de alguna manera, digamos, en el trabajo diario de las organizaciones. Entonces, ese, digamos, ese reto hay que tratar de buscar la forma en la que uno puede utilizar las herramientas y llegar eventualmente a poderlas utilizar y experimentar. Entonces, no porque estas cosas pues tienen una comunicación con el exterior todo el tiempo, ¿cierto? Es que uno así, pues manda una orden, es muy posible, ¿cierto? Que esa orden termine yendo a un servidor por allá en Antrópico, quién sabe, ¿no? ¿Cierto? Entonces, entonces esa primera dificultad tecnológica es, hay que buscar la forma de resolverla sin comprometer, digamos, la seguridad de la información. Y la otra es esa dificultad, digamos, organizacional, de tratar de entender cuáles son los límites, cómo los podemos utilizar, cuáles son algunos lineamientos que usos están permitidos, cuáles no. Ese digamos, es otra dificultad que uno tiene que tratar de sortear. Y una última que es más interesante para mí es que, pues uno lo que tiene, sobre todo, por ejemplo, en una institución como el Banco de la República, yo tengo el privilegio de trabajar con una cantidad de gente inteligente y gente pía, ¿cierto? Gente que hace más de lo que le toca hacer, ¿cierto? Que quiere aprender. Nosotros aquí somos una institución que hace investigación todo el tiempo, estamos tratando de aprender de todo el tiempo. Eh, pero entonces, tratar, digamos, como de canalizar todos esos esfuerzos y que haya, digamos, lo que nosotros los economistas llamamos muchas veces como esos spillover effect, ¿cierto? Que es que lo que aprendieron en un lado lo puedan utilizar en el otro. Eh, digamos, como ese proceso de aprendizaje colectivo, pues es también un reto cuando uno tiene tanta gente tratando de hacer tantas cosas y donde hay, digamos, este tipo como de restricciones. Entonces, pues hemos tratado de ir conformando, no de una manera muy burocrática, pero sí de una manera como funcional, pues algunos grupos de trabajo que empiecen a comunicarse entre sí para tratar de aprender unos de los otros y ver qué ha funcionado y qué no. Y bueno, pues espero que eso tenga éxito, pero tratar de canalizar los diferentes esfuerzos y no repetir, digamos, esfuerzos también es importante. Clarísimo. Ustedes están supremamente blindados, tienen una responsabilidad enorme y les importa mucho la seguridad de la información, que tengan también ciertos marcos de trabajo para construir con inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías realmente. Y adicionalmente tienen un equipo técnico de gente supremamente talentosa. Quisiera dar espacio también para que me cuentes sobre ese equipo técnico, ¿sí? Y me cuentes sobre tu experiencia antes de llegar al Banco de la República. Entonces, como decía inicialmente, tienes un doctorado, tienes una especialización en valoración de empresas o de activos, tienes tres maestrías, a falta de una, creo yo, un MBA, un magíster en economía de la Universidad de los Andes, el MBA de la Universidad de Chicago y la maestría en economía de la Universidad de Chicago. Son, si no estoy mal, al menos 10 años estudiando, 10 años trabajando en el Banco de la República, dos pregrados, ingeniería industrial, economía. Y creo que aquí, en este contexto en que estamos hablando de transformación, de aprendizaje, ¿cierto? De máquinas que hacen las cosas más rápidas que nosotros, pues resulta bien relevante encontrar con perfiles como el tuyo, altamente curiosos, altamente estudiosos y que buscan elevar como sus capacidades para luego tener responsabilidades tan importantes como la que tienes ahora. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué te llevó a ti a estudiar todo lo que estudiaste? ¿Y qué consejo le darías a alguien pues que está arrancando su carrera en un entorno tan, digamos que movido como el de ahora, pues para que llegue a ser tan exitoso como tú en un mundo completamente distinto? Sí, es una buena pregunta. ¿Qué me llevó a hacer eso? Yo no sé, los tumbos de la vida de alguna manera. Eh, yo creo que uno no, sería raro, digamos, pensar que uno planeó cuál fue su carrera, porque hay gente que sí la tiene muy claro. Messi, yo quiero jugar en el Barcelona y de pronto le sale y pues voy a ser futbolista de pronto a él. Eh, pero realmente el proceso, digamos, de construir la carrera, pues es un proceso un poco menos, tiene un montón de aleatoriedad, ¿cierto?
Entonces, cuando yo me iba a graduar del colegio, dije, yo quiero estudiar medicina. Después, entonces me tocó prestar servicio militar, en la mitad del servicio militar, dije, no, no, yo no quiero estudiar medicina. Y entonces, ¿qué voy a estudiar? No, no sé, voy a estudiar ingeniería industrial, que sabe que está de moda. Y eso sirve para todo, no sirve para nada, no sabía para qué servía, no sabía ni qué era, pero eso suena como ingeniería, y si no me gusta, entonces puedo hacer ingeniería civil o otra cosa, pero al menos que en matemáticos. Y después pues me empezó a gustar mucho ingeniería industrial, pero tomé una clase de economía y me encantó la economía. Y entonces tenía como las dos cosas, porque la economía como que abandonó las finanzas, y la ingeniería industrial pues tomó parte, al menos en Colombia, algunos ingenieros industriales estudiábamos finanzas. Era como una buena mezcla. Y después cuando me puse a trabajar en la Federación de Cafeteros, trabajaba en cosas de finanzas y de riesgo con el café, que fue muy agradable porque el café pues eh, es una gran industria de Colombia de la que vivimos muchos colombianos todos los días, ¿cierto? Creo que hay más de 500.000 familias caficultoras. Entonces fue muy agradable, digamos, tener la oportunidad de trabajar allá haciendo cosas de finanzas, pero dentro del mundo del café. Y decidí ir a hacer un MBA porque quería hacer finanzas y llegar a Wall Street, pero escogí 2007. Y pues 2007 no era un buen momento para ir a Wall Street, así que terminé haciendo un doctorado de economía tarde o temprano. Y después en el Banco Central. Entonces es un camino mucho más accidentado, más que planeado, pero sí con un amor grande por la economía. Entonces yo creo que el primer consejo es que hay que tratar de estudiar algo que no le guste y enamorarse de ese objeto de estudio, sea cual sea. Pues uno le va preguntando la vida más o menos como por dónde se mueve. Y creo que el ambiente de hoy es muy difícil y muy retado en general para las personas jóvenes, porque, digamos, cuando uno ya tiene, digamos, alguna carrera avanzada y está avanzando en alguna organización, pues bueno, de pronto uno ya está en el punto de que uno sé que toma las decisiones, y entonces no está tan fácil como decirle a Claude, toma las decisiones por mí, tú respondes, ¿no? Al final que respondes o no. Y esto es bien importante, digamos, de los retos que tenemos y de las cosas que uno piensa con inteligencia artificial, es que uno no puede dejar la responsabilidad al lado. La responsabilidad no es de la inteligencia artificial, es de uno. Entonces, es como muy importante, pero el reto para los jóvenes realmente es no dejarse, creo yo, volver inútil por la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, eso no reemplaza el conocimiento, que en vez de artificial puede escribir por uno. Pues sí, pero usted tiene que poder pensar, usted puede pensar, y uno se va atrofiando realmente, uno se va volviendo perezoso, ¿cierto? Sé que uno hoy en día para hacer una multiplicación saca la calculadora, porque esta tecnología está ahí, está en los dedos, pero esto es un poco más grande, esto no es solamente hacer cálculos, ¿cierto? Esto puede reemplazar gran parte de las cosas que uno hace, ¿cierto? Saber programar, entonces uno, yo no necesito saber Python, sé que Cloud me produce el código de Python, pero yo cuando necesito poder pensar en qué es lo que necesito, ¿cierto? Y qué es lo que quiero lograr de ese código y demás. Entonces esa capacidad de pensar eh, es la que uno, yo creo que uno no tiene mucho riesgo con la inteligencia artificial de hacerle a otros, ¿cierto? Y eso me lleva, digamos, a también a tratar uno debe tratar, digamos, de aprovechar todo esto para aprender mucho y muy profundamente de los temas, ¿cierto? Porque estas herramientas son tan poderosas y son tan capaces que si uno no sabe mucho de los temas, es muy fácil que le digan a uno cualquier cosa que no crea que es, ¿cierto? Y que uno no tenga esa capacidad de discernir entre qué es correcto, qué no, en qué contexto es, qué no. ¿Cierto? Yo creo que ese reto, digamos, como de construir un conocimiento suficientemente profundo, que de hecho puede ser construido a través de la inteligencia artificial también, y no abandonar la capacidad, digamos, como de aprender ni de pensar, ¿cierto? Es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo que escribir una recomendación a la Junta Directiva todos los meses, ¿cierto? Cada vez que hay decisión de política monetaria, 8 veces al año. Mm, y esta es una recomendación que yo me siento con un Word en blanco, y yo digo, empiezo a pensar qué es lo que ha pasado en la economía, cómo la estamos entendiendo, qué es lo que hemos mostrado en todo nuestro proceso pronóstico eléctrico técnico,
y eventualmente entonces uno va a concluir. Entonces, por lo tanto, yo les recomiendo que ustedes suban o bajen las tasas de interés en tantos puntos básicos con el préstamo frecuente que comuniquen tal cosa. Yo estoy seguro que yo le puedo poner esa tarea a la inteligencia artificial y decirle alguna recomendación. ¿Cierto? No hay ninguna que le va a quedar inmensamente escrita. Le puedo decir además que me lo haga con lenguaje García Márquez y lo va a hacer, o que lo haga como Shakespeare y lo va a hacer, o que me lo haga en chino o japonés o en alemán y va a ser muy hermosa. Eh, no sé si correcta y no sé si yo estaría de acuerdo con esa, pero seguramente va a quedar bien escrita. Pero en ese momento, pues yo perdí mi capacidad de razonar, ¿cierto? De alguna manera, o sea, yo ya renuncié a hacer todo el proceso mental e intelectual que implica uno sentarse a poner una historia junta y una cosa coherente. Ya no lo tengo que hacer porque ya en 3 minutos esta cosa lo hace por mí. Yo creo que eso es muy riesgoso en el tiempo porque evita que uno, o lo lleva a uno, digamos, a una especie de, lo puede llevar a uno a una especie como de atrofia de alguna manera de su capacidad de pensar. Y yo creo que ese es un reto grande. Y el otro para los jóvenes, entonces el reto para los jóvenes es no dejar que esto les pase, y para los viejos, ¿no? Lo otro es aprender mucho, 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 porque no quieren saber si lo que estas herramientas le están produciendo a uno tiene o no tiene sentido, tiene o no tiene, digamos, validez en el contexto en el que uno está en cada momento del tiempo, y ese discernimiento y esa responsabilidad yo espero que siga recayendo en nosotros los humanos. Y la otra parte, y ese es un reto más grande tanto para el joven como para el viejo y para las organizaciones, y es que esto hay que pensar de una manera dinámica, ¿cierto? Nosotros los economistas todo el tiempo estamos pensando dinámicamente. Fíjense que los gobiernos gastan y todos los economistas somos, eso no es sostenible, ¿cierto? Entonces uno está pensando dinámicamente, uno siempre está pensando en el mañana. Esto es así también, así como una decisión de ahorro, ¿cierto? Cuando uno ahorra, uno dice, oye, pues, ¿qué tal que mañana me enferme, ¿cierto? O yo quiero ahorrar porque después le quiero pagar cierta universidad a mis hijos, o quiero comprar una casa, o quiero comprar un carro. Uno piensa las cosas dinámicamente. Y aquí hay una cosa para pensar dinámicamente, y es en las organizaciones, y es que tarde o temprano uno necesita al abogado senior, al economista senior, al que va a tomar la decisión, al que va a responder por la decisión. Pero esa persona fue joven alguna vez y viene de abajo, de alguna vez y viene subiendo en la organización. Entonces uno tiene que tener cuidado con, no, es que ahora esto que hacían los juniors ahora lo puede hacer una máquina. Ok, y el junior cuando va a ser senior, pues, no lo tiene. Entonces hay un reto, digamos, grande de pensar dinámicamente esto y de cómo, más que pensar en sustituir a las personas, es uno cómo las ayuda a crecer en el tiempo para que eventualmente sean los decision makers y todos los riesgos que hay en el camino, pues que ya mencionaba algunos, ¿cierto? De volverse por eso, de apropiarse, de no contratar a alguien, de no pensar esto dinámicamente. Pues esas son las cosas que me pasan a mí por la cabeza cuando veo además esas herramientas tan poderosas y digo, Dios mío, en 8 horas logré hacer lo que antes me había tomado 2 años. Es un incremento de productividad grandísimo, pero no viene sin sus riesgos. ¿Qué forma de cerrar esta entrevista? Pues me siento muy realmente halagado que hayas aceptado esta invitación y solamente para recapitular algunos mensajes muy poderosos que nos acabas de dejar, la responsabilidad sigue recayendo sobre nosotros, incluso con tecnologías. Tenemos que estudiar mucho más en profundidad los temas para tener ese criterio de aceptar o rechazar cualquier recomendación que nos hagan ese tipo de tecnologías. Y algo muy bonito sobre tu experiencia académica es la construiste durante el camino. Decías muy accidentada, pero justamente creo que ahí está la magia y es uno ir construyendo en el camino, independientemente de los retos que se encuentran en el camino, de acuerdo a justamente hacia donde de repente sopla el viento, ¿cierto? Uno va como cazando las velas. Y ese pensamiento dinámico, a mí la verdad es que me encantó pensar cómo justamente nosotros podemos ir pensando más allá de el ahora en el futuro y justo cómo construir ese camino para nuestros jóvenes para que lleguen luego a ocupar cargos tan importantes como el que tú tienes hoy día en el Banco Central, pues son
recomendaciones supremamente valiosas y por eso te quiero dar las gracias y te invito a una siguiente sesión de Tech for Business Podcast para que nos sigas instruyendo con tu experiencia. Mil gracias, Juan. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias, Miguel, por la invitación, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Excelente. Nos vemos en la próxima. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Y con esto llegamos al final de este episodio de Tech for Business Podcast. Si hay algo de esta conversación que te hizo cuestionar, replantear o ver nuevas oportunidades para tu negocio, entonces ya estamos avanzando. La transformación no empieza con la tecnología, empieza con decisiones. Si quieres seguir profundizando en cómo llevar esto a la práctica en tu organización, te invito a visitar talentoparati.com, donde encontrarás recursos, herramientas y formas de acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.